Buenas tardes, ingeniera. Le voy a presentar lo que es el primer archivo de preparación de los datos de la encuesta para su análisis. Bien, el documento inicia con Walmart y una tecnología que ellos desarrollaron que es el escáner, que habla sobre que cada artículo que nosotros compramos, ya sea en cualquier tienda, ya sea pequeño o sea grande, ahí existe un código de barras que permite que la tienda sepa con exactitud qué es lo que el producto vende, cuándo y cuántos. El escáner pues ha sido de mucha utilidad porque ha ampliado pues los límites de la ley de los rendimientos decrecientes y por eso pues ha hecho posible el construir y administrar los inventarios de una manera más eficaz, más eficiente. Esa tecnología es utilizada pues mucho en el sector de la investigación de mercados. Con esto también porque mediante esto cualquier paquete de software de los muchos que existen para el procesamiento de los datos, pues pueden prepararse cuestionarios e imprimirse por medio de lo que es esta impresora, una impresora láser. Bien, lo que es el valor de la preparación de los datos para su análisis. Este consiste en convertir la información de un cuestionario para que pueda transferirse a un almacén de datos, que es, bueno, esto es algo que comúnmente se conoce como la preparación de los datos. Bueno, este proceso suele seguir un método de 4 pasos principalmente, que comienza primero con lo que es la validación de datos, se sigue con su edición, después con lo que es la codificación de los mismos y, bueno, seguido de esto lo que es la introducción y la tabulación de los datos. Hay una parte de esta que es la detección de errores. La detección de errores comienza en la primera fase y continúa durante lo que es el resto del proceso. Desde que se inicia se tiene que ir detectando si hay posibles errores. La finalidad de la preparación de los datos es tomarlos en bruto, así como llegan, y convertirlos para establecer un sentido y generar lo que es un valor para el usuario. La validación de los datos. El objetivo o el propósito de este es determinar si las encuestas, si las entrevistas, las observaciones se realizaron pues de manera correcta y también para saber si estas están libres de sesgos. El- este proceso de validación abarca lo que son 5 ámbitos principalmente. El número 1 es fraude. Eh, con esta surge la primera pregunta, que es si realmente el investigador entrevistó a la persona o si éste falsificó lo que es la entrevista. Para esto se realizan, o en muchas encuestas se pide lo que es un nombre, un correo, una dirección, un número de teléfono. Principalmente no es porque se utilicen estos datos dentro de la recopilación de datos, sino precisamente para esto, para evitar o más bien para saber si no se está realizando un fraude en la aplicación de lo que son estas entrevistas. La segunda pregunta es si realmente el entrevistador entró en contacto con el entrevistado para poder obtener un nombre, una dirección y luego procedió a inventarse las respuestas. Esto va de la mano de lo que le mencioné anteriormente sobre saber si el entrevistador me pidió los datos para saber que esta persona realmente pues existe. Y la tercera pregunta es: ¿el entrevistador recurrió a un amigo para obtener la información necesaria? Muchas veces de las que se realizan encuestas mmm, no se hacen con personas al azar, sino principalmente con personas que conocemos, con las cuales sabemos que podemos obtener la información. El segundo paso es la selección. Este, Haciendo hincapié a lo que mencioné anteriormente de tomar personas que conozcamos, muchas veces una entrevista se debe realizar con personas o con entrevistados que estén calificados y no siempre las personas que conocemos son las calificadas para poder realizar las entrevistas que se realizan. Para eso, para garantizar la exactitud de los datos recabados, se debe llevar pues obviamente, o más bien que una persona calificada sea la que realice la encuesta.
Y el tercer punto es que a muchos de los entrevistados se seleccionará de acuerdo a la función de un criterio establecido o de acuerdo a lo que va encaminada nuestra entrevista y para saber qué es lo que queremos. El tercer paso es el procedimiento. Pues en muchos de los proyectos de investigación de lo que es de mercados, es crucial saber que los datos se recopilen en función de un determinado procedimiento. El cuarto paso, que es la totalidad. En este paso es para acelerar el proceso de recopilación de datos. En este caso podría ser que un entrevistador le formule al entrevistado solo unas cuantas preguntas consideradas como requisito dentro pues, de lo que es el cuestionario. El paso número 5, que es lo de la cortesía, pues a los entrevistados se deben pues tratarles de manera bien cortés, ser respetuosos y durante pues lo que dure el proceso de la entrevista. Después de estos pasos llegamos a lo que es la edición y codificación de estos. Los datos deben editarse para que no haya ningún error. La edición es el proceso pues, en el que consiste en revisar los datos y buscar los errores cometidos ya sea del entrevistador como del entrevistado. Bien. El investigador puede revisar varios ámbitos de interés. En estos existen 4 puntos que son los principales que el investigador pues analiza más a fondo. El primero es la formulación de las preguntas apropiadas. El segundo es el registro preciso de las respuestas. El tercero, la selección correcta de los entrevistados. Y cuarto, con el registro completo y exacto de las que son las preguntas abiertas. Bien, con el paso en el punto número 1, que es la formulación de las preguntas apropiadas, pues es un aspecto del proceso de edición, especialmente es importante en los métodos de entrevista para asegurarse de que se formulen las preguntas apropiadas a lo que es el entrevistado. Bien, el registro preciso de las respuestas, este es el punto 2. Bueno, en muchas ocasiones hay información faltante en los cuestionarios realizados, ya sea precisamente por el punto que habla sobre que los entrevistados no siempre son los calificados o los necesarios para poder contestar nuestra entrevista. Entonces el entrevistador posiblemente se haya saltado, puede ser también que se haya saltado alguna pregunta, no haya registrado también lo que es el lugar apropiado para poder realizar una encuesta, porque no podemos realizar una encuesta en un lugar que sea pues ruidoso, que sea lleno de gente, en el cual el entrevistador, tanto como el entrevistado, pueden llegar a distraerse y desviarse del tema. Bien, el punto número 3, que son las preguntas de selección correctas. Bueno, en este caso, las preguntas de selección o filtro que determinan pues si un entrevistado cumple con los requisitos para poder realizar lo que es nuestra encuesta. Y durante la fase de edición, pues el investigador se tiene que asegurar que solo se haya incluido pues a entrevistados calificados. El siguiente punto, que son las respuestas a las preguntas abiertas. Estas suelen ofrecer datos muy significativos y las preguntas abiertas podrían arrojar más luces sobre las preguntas de investigación que las preguntas cerradas que son de las de elección forzada. Para el proceso de codificación. Bien, primero tenemos que saber que codificación es agrupar, asignar valor a las diversas respuestas de la encuesta. La codificación consiste principalmente en lo que es agrupar y asignar valores a las respuestas de una encuesta y es la asignación de valores numéricos a cada respuesta individual en la encuesta. En pocas palabras, las preguntas abiertas plantean problemas únicos para el proceso de lo que es la codificación y no es posible preparar de antemano una lista exacta de posibles respuestas para las preguntas abiertas.
Y esto, por consecuente o por consiguiente, después de que se recopilan los datos, debe prepararse un proceso de codificación, pero el valor de la información obtenida de las preguntas abiertas suele ser mayor que los problemas de codificación de lo que son las respuestas. Para esto, los investigadores se valen de un proceso que van 4 pasos para desarrollar lo que son los códigos de las respuestas. Este procedimiento comienza por la generación de una lista de tantas respuestas como sea posible. Y después de esto, a las respuestas se les asignan lo que son valores dentro de un rango determinado para la cantidad de lo que son de estas respuestas separadas y poder identificarlas. Al revisar dichas respuestas a las preguntas abiertas, el investigador atribuye un valor a este y a partir de esto, de la lista de las listas de las respuestas previamente desarrolladas. Si estas respuestas no aparecen en la lista, el investigador puede agregar una respuesta nueva y un valor correspondiente a la misma. Y esta lo coloca la respuesta en una de las categorías existentes. Para la introducción de lo que son los datos, la introducción de los datos pues es el procedimiento que consiste en ingresar los datos en el archivo a una computadora para llevarlos a un análisis posterior. Se ingresan directamente de los datos que han sido codificados previamente en las listas mencionadas y que es un archivo que permite que el analista de la investigación pueda manipular y transformar los datos en una información que sea útil para él. En la detección de errores, en se identifican los errores de introducción de datos o lo que sea de otras fuentes. El primer paso para esto consiste en determinar si el software utilizado para la introducción y la tabulación de los datos se realiza rutinas de corrección de errores que identifiquen los datos que han sido colocados ahí erróneamente. El segundo paso para la detección de lo que son los errores consiste en que el investigador revise una representación impresa de los datos introducidos. Y como tercer y último paso de la detección de errores, que consiste en presentar una lista de los datos por columnas para los datos introducidos. Para la tabulación de los datos, bien, tenemos tres, que es la tabulación unidireccional y tabulación cruzada. La tabulación es un proceso que consiste en contar la cantidad de observaciones, en este caso los casos, que se clasifican en ciertas categorías. La tabulación consiste en contar la cantidad, valga la redundancia, de respuestas que hay dentro de las categorías. Para la tabulación cruzada, se comparan simultáneamente dos o más variables nominales de lo que es el estudio y esta tabulación categoriza lo que es la cantidad de las respuestas, ya que sea de dos o más preguntas y por lo tanto estas muestran lo que es la relación entre estas dos variables. En la tabulación unidireccional, se buscan las variables lo que son aisladas que hay dentro del estudio, ya que en la mayor parte de los casos una tabulación unidireccional muestra una cantidad de entrevistados que dieron cada posible respuesta a cada pregunta en el cuestionario. ¿Para qué se utilizan estos? Se utilizan para determinar la cantidad de preguntas en respuesta individuales y también se emplean para localizar los errores simples que hay en lo que es la introducción de los datos. Además de que a partir de una tabulación unidireccional suelen determinarse lo que son las medias, la desviación estándar y otras estadísticas descriptivas relacionadas que se emplean para poder comunicar los resultados de un proyecto de investigación. Como parte final, las estadísticas descriptivas son aquellas que se utilizan para poder resumir los datos obtenidos de lo que es una muestra de los entrevistados. Y bueno, esto sería todo de lo que es el primer documento. Gracias.